Listo. Perdón, Kat. Sí. Tranqui. Bueno, como decía, hoy tenemos a la doctora Samaria Montenegro, que nos va a hablar sobre, bueno, la charla, nos va a dar la charla entre lenguajes, teorías y estructuras, una mirada dentro de la teoría de modelos, que, bueno, según Sami nos contaba, tiene la idea de ser una charla como tipo introductoria, coloquio, ¿verdad? Lo más accesible posible. Y bueno, Samaria es graduada de la Universidad de París 7 e hizo su postdoctorado en la Universidad de los Andes y ahora trabaja como docente e investigadora en la Escuela Matemática en el CIMP. Muchas gracias, Cata. Entonces, bueno, primero quiero agradecerles a todas por todo el grupo de Mujeres y Más, a todas ustedes y a Marco, que me pareció que ya estaba por ahí, por todas las actividades que hemos realizado desde que esta idea surgió hace ya unos meses y quería pues agradecerles a todas porque creo que ha sido muy provechoso todo lo que ha pasado, sobre todo en situaciones recientes que han pasado en la escuela o fuera de la escuela. Y me parece que he encontrado como súper valioso tener ese tipo de espacios donde a pesar de que seamos pocas mujeres en matemática o de otras comunidades más diversas, minorías también, pues nos hemos acompañado y nos acompañamos juntas y me parece que eso es importante. Entonces quería agradecer un poco por no sé ya cuántos meses llevamos en esto, pero un poco por todas las actividades que hemos organizado. Y pues contarles que un poco la idea de esta charla, como dijo Cata, es, vamos a ver cómo me va, pero la intención es ser un poquito, ser la charla lo más, eh, menos formal posible en cierto sentido y explicarles un poco qué es a grosso modo la teoría de modelos desde una perspectiva bastante informal. Veo que tengo bastantes estudiantes que son estudiantes míos ahorita de 150, que ahí más o menos veo los nombres o que han sido estudiantes míos en otros cursos, entonces y yo les prometí que no los iba a asustar, entonces voy a intentar cumplir mi promesa. Pero lo primero es que se sientan libres de interrumpirme cuando quieran, porque la verdad es que entre más preguntas tengan y todo, pues la charla se vuelve más amena. Y vamos a ir un poco como explorando qué es esto de la lógica para los que no tienen tanta idea cuál es esta área de la mate. Y yo en particular hago teoría de modelos, que es un área de la matemática, que un área de la lógica, que tiene mucha relación con el álgebra. Bueno, en particular lo que yo hago es teoría de cuerpos, desde el punto de vista de la teoría de modelos. Es decir, yo trabajo con cuerpos y los cuerpos son cosas que se parecen mucho a bueno, los cuerpos son, por ejemplo, los complejos, los reales, los racionales. Y yo estudio pues estructuras similares a ellas y qué propiedades lógicas o algebraicas tienen. Esa es un poco la idea. Antes de todo, voy a empezar con la foto de dos lógicas, porque la verdad es que todo el tiempo nos hablan de matemáticos hombres, y está bien, pero también está bien hablar de matemáticas mujeres de las que se habla poco. En lógica, cuando yo conozco, digamos, lógicas de estas áreas, en particular teoría de modelos, y en particular mi burbuja de teoría de modelos, es un área que tiene muchas mujeres actualmente haciendo investigación, lo cual es poco usual en muchas áreas de la mata. Pero en lógica en general, y cuando me voy históricamente a buscar mujeres que hicieron matemáticas hace bastante tiempo, en lógica es un poco más difícil encontrar. Ellas dos, está Julia Robinson y Marianne Rudin. Supongo que el nombre de Rudin no han escuchado porque el esposo de ella es matemática y el libro de él es bastante conocido, pero nadie habla de ella. Ella es topología conjuntista y es muy importante también en lógica y pues Julia Robinson fue súper importante también en lógica y ella sí es bastante más conocida. Hay otras, pero quería hablarles un poquito de ellas dos, un poco para que las conocieran, por si nunca las habían escuchado. Y porque me parece que es importante también dar un poco más de visibilidad a mujeres en todas las áreas. Entonces, voy a empezar a hablar un poquito sobre la lógica en general y vamos a empezar a hablar en cómo hacemos mate, porque yo creo como que esto es un proceso también que yo fui aprendiendo como cuando ingresé a la carrera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace mate? Digamos, ¿qué es hacer? Primero, ¿qué es hacer mate y qué significa eso, ¿verdad? Entonces, déjenme un segundito para... Ajá. Entonces, cuando pensamos en cómo hacemos matemática, digamos, usualmente, pues estamos como acostumbradas a tener ciertos como enunciados o acciones que decimos que son evidentes de una u otra forma, o por lo menos lo aceptamos como tal. Y a partir de ellos vamos desarrollando como reglas de deducción, usando reglas de deducción vamos desarrollando nuevas verdades, ¿verdad? Entonces tenemos como una lista de verdades que existen, que bueno, y que asumimos. Tenemos unas ciertas reglas de deducción ahí, ¿verdad? Que si A implica B y tenemos A, entonces tenemos B, y bueno, unas cosas ahí
que la verdad tal vez nunca nos hemos preguntado muy bien por qué las podemos usar, pero que nos parecen lógicas o que las usamos en el día cotidiano, digamos. Son reglas de deducción que nos permiten crear nuevas verdades a partir de verdades ya existentes, ¿verdad? Entonces, ahí vienen varias preguntas que nos podemos hacer. Y una de ellas es, los enunciados que asumimos como ciertos, porque son verdades evidentes, son realmente evidentes. ¿O qué significa ser evidentes, verdad? O sea, por ejemplo, para remontarnos más atrás, o sea, el postulado de las paralelas era algo evidente, pues parecía algo evidente, ¿no? O sea, ¿no? Parecía algo que era cierto y ya. Pero no era evidente, o sea, y ahora nos damos cuenta que hay modelos geométricos en donde se cumple, donde no se cumple el postulado de las paralelas. Entonces ahí nos damos cuenta que la noción de evidente pues no es tan clara, o sea, y cosas que podrían parecer evidentes, lo que sea que eso significa en el mundo real, digamos, pues podrían no serlo, podríamos tener estructuras matemáticas que cumplen lo contrario a esas cosas evidentes. Entonces viene la pregunta sobre qué es real y qué no, ¿verdad? Que, o sea, no me quiero poner muy filosófica, pero bueno, o sea, son preguntas que nos gustaría como formalizar un poco. Nosotros queremos que la matemática sea algo concreto, algo que sabemos cuando algo es cierto y no queremos que sea algo como difuso, en donde podría pasar que a veces sí o a veces no, tenemos que saber bajo qué hipótesis algo es cierto y no, y tener un poco más claridad a la hora de probar cosas. Entonces, digamos que habían como estas ideas de intentar axiomatizar algunas áreas de la mate, ¿verdad? Como, estoy siendo súper informal, así que si me oyen decir algunas cosas que son un poco falsas, me perdonan. Bueno, sobre todo lo digo por otros lógicos que pueden andar por ahí. Entonces, digamos, queremos axiomatizar algunas otras áreas de la matemática. Por ejemplo, se intentó axiomatizar la aritmética y Peano intentó como eso, buscar como un conjunto de axiomas que de una u otra forma sea suficientemente cool para axiomatizar la aritmética y que a partir de ese conjunto de axiomas podamos mostrar pues todas las verdades de la aritmética que tenemos. Ya estoy siendo súper informal porque qué significa mostrar y qué significa todo esto, ¿verdad? Pero bueno, no importa. También estaba Cantor, ¿verdad? Que por otro motivo él estaba investigando otras cosas y cosas de la vida lo hizo desarrollar como las bases de la teoría de conjuntos. Y luego hubieron otros que intentaron también tener axiomatizaciones de la teoría de conjuntos, intentar entender, digamos, qué es lo fundamental de ciertas áreas de la matemática para ponerlos como axiomas y trabajar a partir de eso. Y han habido, ¿verdad? Como bastantes ideas. De hecho, pero todo esto ha tenido algunos problemas, ¿verdad? Cuando Cantor empezó a hacer la teoría de conjuntos, por ejemplo, habían contradicciones que pasaron a mis estudiantes de 150, yo se los cuento siempre, ¿verdad? Entonces, como, ay, qué bonito, tenemos algo súper chido y funciona súper bien, y está la teoría de conjuntos, y hay infinitos, y hay infinitos de todos los tamaños, y tenemos un universo súper mega cool. Pero, digamos, si no tenemos ciertas restricciones, por ejemplo, la definición de conjunto, empezamos a tener problemas, y problemas serios, y contradicciones, y no queremos trabajar en una matemática que tenga contradicciones, ¿verdad? Hilbert quería, o sea, su sueño, uno de los problemas de Hilbert, no me acuerdo qué número, quería de una u otra forma, estoy siendo muy informal, axiomatizar la matemática y mostrar que la matemática en sí misma era una cosa consistente, digamos. O sea, estoy siendo bastante informal, pero llegó este Mae que es mega cool y es probablemente de los lógicos más importantes de la historia, si no el más, Gödel, y mostró que realmente no era posible, que sí, así tanto, así no. ¿Ok? O sea, como así tanto no. Y eso podemos hacer una charla entera sobre el teorema de incompletitud de Gödel, que es fundamental en la lógica. No es la charla de hoy sobre teoría de modelos en particular, pero podemos hacer toda una charla súper interesante sobre esto. Pero el punto está en que entonces entendemos que la matemática como tal tiene sus limitaciones, ¿verdad? Y no podemos como pretender como encontrar una única axiomatización de todo que me dé todas las verdades posibles bajo ciertos sistemas de deducción, ¿ok? Entonces, lo primero es darnos cuenta de que no podemos hacer todo lo que queramos y que tenemos pues limitaciones, de nuestras limitaciones. De una u otra forma fue surgiendo la lógica matemática, ¿verdad? Que realmente la lógica matemática es el estudio del lenguaje formal matemático y las interacciones que tiene con objetos matemáticos. A los lógicos nos interesa demasiado, por lo menos a los teóricos de modelos nos interesa demasiado el lenguaje y la capacidad del lenguaje. Los lenguajes pueden ser muy complicados, pueden ser muy sencillos, pero la complicación, digamos, puede tener demasiados símbolos o puede tener muy pocos símbolos, o más o menos, pero la cantidad, digamos, la complejidad del lenguaje influye mucho en la complejidad de lo que estoy estudiando y eso es parte de las cosas importantes. ¿Cuáles son puntos centrales en la lógica matemática? Nos interesa qué tanto podemos expresar con un lenguaje, o sea, lenguajes muy sencillos hacen que yo no pueda decir muchas cosas. Imagínense un idioma en donde yo solo tenga un par de letras y no pueda expresarme más que eso. No puedo decir tantas cosas, ¿verdad? O sea, la capacidad expresiva del lenguaje para nosotros es muy importante, saber qué tanto podemos decir y qué tanto no. Pero también, si tenemos demasiado, la cosa se vuelve inmanejable, ¿verdad?
Si tenemos demasiados símbolos, se vuelve un lenguaje también muy difícil de entender. O sea, y las cosas que podemos decir se vuelven complicadas de entender. Entonces, todo va en un equilibrio entre qué tan difícil es mi lenguaje y qué tanto puedo expresar con él. Y otra cosa que nos importa demasiado es la capacidad deductiva del lenguaje, es decir, qué tan fuerte es mi lenguaje, qué tanto puedo probar y qué tanto no. O sea, con el lenguaje que tengo, qué tan fuerte soy para mostrar cosas, ¿verdad? Y qué tanto puedo realmente formalizar esto. Entonces, hay tres personas, estas tres personas que fueron claves en los principios de la teoría de modelos, sobre todo el primero, que es Tarski, que es como el abuelo de todas las personas que hicimos teoría de modelos. Básicamente, yo creo que casi todo el mundo llega de una u otra forma a Tarski. Tarski hizo su escuela en lógica en Estados Unidos, él fue súper importante, él fue la primera persona que utilizó la palabra teoría de modelos en un paper, digamos, por decirlo así, y definitivamente fue el que introdujo estos primeros cimientos de la teoría de modelos, de la primera teoría de modelos, ¿verdad? Luego está Gödel, que fue con su teorema de Gödel, es muy cool y es muy importante, y tiene dos teoremas que cuando usted los oye parece que se contradicen, el teorema de completitud y el teorema de incompletitud, pero bueno, antes no se contradicen, y aquí pueden llevar un curso de lógica y yo les cuento por qué. Pero el punto es en que el teorema de completitud en particular fue una parte súper importante que nos habla, para la teoría de modelos, que nos habla un poco es como el puente, digamos, entre la semántica y la sintáctica, ¿ok? Entonces la sintáctica es esta forma de escribir cosas y etcétera, y la semántica es el darle sentido matemático, digamos, a los objetos sintácticos, ¿ok? Entonces, pues Gödel trazó un poco el puente entre esas dos cosas y fue fundamental en la teoría de modelos. Y luego estuvo Abraham Robinson, que fue el papá de los infinitesimales, y fue, bueno, súper importante también en el desarrollo de la teoría de modelos en esa época. Entonces, ellos no son los únicos, pero definitivamente son como tres pilares importantes, digamos, en el desarrollo de la teoría de modelos, de la primera teoría de modelos, digamos, ¿ok? Entonces, como dice el título de la charla, yo quiero hablarles, es un poquito, una introducción a teoría de modelos, y por eso dice entre lenguajes, estructuras y teorías o algo así. Y es porque en la teoría de modelos vamos a estudiar estructuras matemáticas, en particular, digamos, grupos, cuerpos, grafos, pero los vamos a estudiar desde el punto de vista de la lógica. ¿Y eso qué significa? Es muy importante el lenguaje, es muy importante la noción de lo que es una estructura, y es muy importante la noción de lo que es una teoría. Y estas tres cosas van a estar como ligadas siempre, ¿ok? Entonces, a los teóricos de modelos, básicamente estudiamos estructuras o modelos de teorías en ciertos lenguajes, ¿ok? Vamos a hacer un ejemplo. Toda la primera parte de la charla es todo alrededor de un ejemplo, y el ejemplo más bonito de todos, que son los cuerpos. Y no es porque yo trabaje en eso, ¿verdad? Bueno, sí, es un poco para eso. Pero en fin, entonces, ¿qué define un cuerpo? Eso lo veo yo con los estudiantes de 150 cuando estoy viendo la última parte, cuando vemos números reales. Entonces, yo les pongo a ustedes a decir, digamos, pensemos en cosas como los reales, como los complejos, como los racionales, y les digo, ¿qué define un cuerpo? Entonces, ustedes me pueden decir, bueno, profe, a ver, el cuerpo tiene una suma, tiene una suma que es cool, digamos que A más B es igual a B más A, o tiene una multiplicación, que también es cool, que cumple ciertas propiedades, ahí que es conmutativa, y que es asociativa, y yo no sé qué, y que la multiplicación y la suma distribuyen entre sí, y hay un montón de propiedades bonitas, y hay un cero, hay un mae que se llama cero, y que es súper cool, y que usted lo multiplica por él y todo el mundo da cero, y hay un mae que se llama uno, que también es muy importante, usted lo multiplica por él y todo el mundo da uno, el cero sumado por todo el mundo da el mismo elemento, ¿verdad? O sea, uno puede como empezar a pelotear, y en el fondo lo que estoy haciendo, para los que ya van más adelante en la carrera, es diciendo los axiomas de cuerpos, ¿verdad? Entonces, yo voy a escribir aquí un poco de axiomas, no todos, esos no son todos los axiomas de cuerpo. Pero ven que aquí yo estoy escribiendo un poco de cosas, un poco de axiomas, pero estoy usando solo símbolos, ¿verdad? Entonces, ¿qué símbolos estoy usando? Digamos, quitemos los paréntesis, porque no son muy importantes, pero ojo que estoy usando la suma, el igual, los cuantificadores, esto, ¿verdad? Como lo vemos en 150, el 0, por ahí, bueno, no escribí podría usar el 1, ¿verdad? Si quiero escribir axiomas con la multiplicación y qué es lo que hace el 1 con respecto a la multiplicación, ¿verdad? Esto sigue, ¿verdad? Y yo tengo más, esos no son todos los axiomas de cuerpo, ¿verdad? Puse algunos. Pero el punto es en que yo tengo ciertos axiomas y los puedo escribir en cierto lenguaje. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué axiomas necesito yo para poder escribir las verdades de un cuerpo? Y estas son todas las verdades, porque eso es otro tema, ¿verdad? Entonces, primero es cuáles símbolos. Para las cosas básicas de cuerpo,
tenemos la multiplicación, la suma, vamos a tener, si quieren, pueden hablar de la resta o de los negativos, ¿verdad? Tenemos las cosas usuales, digamos, lo que son el 0, el 1, los paréntesis, podemos usar cosas como el i, como el o, si quieren, el implica, los símbolos lógicos usuales. Y vamos a definir una primera cosa que va a ser fundamental en la charla, que es el lenguaje de anillos, ¿ok? Entonces, el lenguaje de anillos es porque, como les dije antes, para nosotros es muy importante entender en qué lenguaje estamos trabajando. Entonces, vamos a trabajar, este lenguaje es súper importante, porque es el lenguaje en el que normalmente hacemos teoría de modelos cuando trabajamos en cuerpos. ¿Qué va a ser el lenguaje de anillos? ¿Qué va a tener? Pues va a tener la suma, va a tener el negativo, digamos, esa es una función, la función que a cada elemento lo manda al negativo del elemento. Tiene la multiplicación, tiene el 0 y tiene el 1. Entonces, veamos qué es lo que tiene. Este lenguaje tiene tres símbolos, esos primeros tres son operacionales, ¿verdad? Son símbolos de función. Digamos que la función suma, la función que a cada elemento le manda a la inversa y la función multiplicación, y tiene dos símbolos de lo que vamos a llamar constantes, que son elementos particulares y bonitos e importantes, y por eso tienen nombre importante, porque el 0 y el 1 son importantes para definir las propiedades básicas de los cuerpos. Y yo llego y escribo, digamos, los axiomas de cuerpos, los que estamos usualmente acostumbrados, y los que vamos a ver eventualmente 150 porque no hemos llegado a ellos, pero son como todas las propiedades que dicen que la multiplicación es cool, que la suma también, que el 0 se comporta de esta forma, que el 1 también, cosas similares a estas. Y vamos a juntar todo este montón de axiomas en un saco, y esos axiomas van a ser lo que llamamos el conjunto de axiomas de un cuerpo, ¿ok? Este es nuestro primer ejemplo de teoría, la teoría de cuerpos, ¿ok? Una teoría va a ser un conjunto de axiomas. Lo que ustedes quieran. Pueden ser axiomas que se contradigan entre sí si quieren. O sea, para mí la teoría no tiene por qué ser alguien para el cual haya alguien que lo cumpla. Pero simplemente una teoría es un conjunto de axiomas. En particular, este va a ser el conjunto de axiomas de la teoría de los cuerpos y se va a llamar la teoría de cuerpos. Y es una de las teorías más importantes que trabajamos. Entonces, esta teoría, cuando uno está hablando sobre teorías, las teorías vienen dependientes de un lenguaje, porque los axiomas se escriben con un lenguaje. Uno no mezcla cosas que no se llevan bien. Todos los axiomas de cuerpo usan este lenguaje. Y entonces la teoría de cuerpos va a ser una teoría en este lenguaje. Si yo quiero meter otro axioma extra con un lenguaje nuevo, ya no va a ser en este lenguaje, va a ser otra teoría en otro lenguaje. Y siempre es importante, o sea, nosotros podemos jugar tanto como queramos con el lenguaje, pero siempre tenemos que tener claro en dónde estamos jugando, ¿ok? ¿Quiénes son las cosas que yo tengo y cuáles son las que estoy usando? A partir de ahí vamos a tener la noción de modelo. Entonces, modelos son simplemente estructuras matemáticas que cumplen los axiomas. Entonces, si yo les digo, ¿cuáles estructuras matemáticas cumplen todos los axiomas de antes, de cuerpos? Entonces, ustedes deberían decirme, los reales cumplen eso. Los racionales cumplen eso. Los complejos, a los que no conocen este tema de aquí, serían los cuerpos finitos. Solamente P elementos en este caso. ¿Ok? Cualquier cuerpo. ¿Cuántos cuerpos hay? Infinitos. ¿Cuántos infinitos? Tantos como quieran. De todos los infinitos. Hay un cuerpo de tamaño de todos los infinitos que quieran. Entonces, hay muchos cuerpos. Y todos ellos cumplen los mismos axiomas de cuerpo. Todos ellos son modelos de la teoría de cuerpos. ¿Ok? Esa es la noción de modelos. Por cierto, mis modelos no son los mismos modelos que trabaja la gente que hace modelación. Para que siempre hay como, a veces me preguntan lo mismo y no tiene nada que ver, aparte del mismo uso de la misma palabra. Ok. Entonces, la primera pregunta que se pueden hacer es, ¿se pueden estudiar las propiedades matemáticas de todos los cuerpos al mismo tiempo? Porque digamos, que imagínense, yo llego y digo, mira qué chiva, o sea, con los axiomas de cuerpo yo puedo probar, no, más bien, yo llego y digo, con los axiomas de que R cumple ciertas propiedades, yo puedo probar que, por ejemplo, el 0 es absorbente, que todo número multiplicado por 0 es 0. Y luego repito el mismo procedimiento y lo pruebo para los complejos. Y luego repito el mismo procedimiento y lo pruebo para los racionales. Entonces me doy cuenta que lo único que estoy haciendo son los axiomas de cuerpo en realidad. Entonces eso implicaría que la propiedad de ver que el 0 es absorbente, es decir, que multiplicado por cualquier elemento de 0, solo utiliza las reglas de deducción y utiliza los axiomas de cuerpo. Y ya. ¿Eso qué significa? Que cualquier cuerpo, o sea, cualquier modelo de la teoría de cuerpos cumple en particular que el 0 sería un elemento absorbente. ¿Ok? Entonces ahí nos damos cuenta que sí, podemos estudiar propiedades matemáticas de todos los cuerpos al mismo tiempo si estudiamos las propiedades que cumplen los modelos de las teorías. ¿Ok? Eso es una posibilidad. Pero aquí viene un problema. ¿Será que todos los cuerpos cumplen los mismos teoremas? Y ojo,
aquí el lenguaje es fundamental, porque los teoremas son cosas que se pueden escribir, o sea, las verdades o los teoremas que yo quiero mostrar son cosas que se pueden escribir en el lenguaje en el que yo estoy trabajando. Entonces, los teoremas que yo puedo escribir en el lenguaje de anillos no son los mismos que los teoremas, o tal vez sí, pero no necesariamente, que los teoremas que yo puedo escribir en un lenguaje que solo tiene el 0 y el 1, o que solo tiene el 0, el 1 y el más. Por ejemplo, si se recuerdan, el lenguaje de anillos, ¿verdad? Tenía el más, el por, la función inversa, el 0 y el 1. Entonces yo me puedo preguntar cuáles son los teoremas que yo puedo demostrar en R, digamos, en este lenguaje. Pero también me puedo preguntar cuáles son los teoremas que yo puedo demostrar en R, pero solamente con el más y con el 0. Podrían ser los mismos, pero podrían no. Y eso es parte de las preguntas que nosotros nos hacemos, ¿ok? Yo quiero solo que entiendan un poco qué tipo de preguntas nos hacemos. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿ustedes creen que todos los cuerpos cumplen los mismos teoremas en el lenguaje de anillos, digamos? Pensémonos en el lenguaje más grande. ¿Será cierto que todos estos cuerpos, en particular estos 4 o estos 3, cumplen los mismos teoremas? ¿O se les ocurre un contraejemplo? Pueden decirme, si quieren. Sería más chido. Voy a empezar a hacer como hago con mis estudiantes 150. Bueno, a ver, pongan verde los que sí creen y rojo los que no creen. Bien. A ver, porque eso es una buena pregunta. Entonces, ¿ustedes creen o no creen que todos los cuerpos cumplen los mismos teoremas en el lenguaje de anillos? ¿Se les ocurre alguna propiedad que tal vez se pueda escribir en el lenguaje de anillos que sea cierta en uno y falso en otra, por ejemplo? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, entre los complejos y los reales? Hay una diferencia fundamental entre los complejos y los reales, ¿verdad? ¿La existencia de quién? De raíces negativas, por ejemplo. La existencia de la raíz de -1. ¿Será que la existencia de la raíz de -1 es algo que yo puedo escribir con los símbolos del lenguaje de anillos? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? O sea, existe un x, tal que x al cuadrado es igual a -1. Yo lo puedo escribir. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí. Es que por algún motivo mi cosa dice que estoy pausando mi compartir pantalla. Pero en fin, si están viendo en pantalla, sí ven lo que escribo, ¿verdad? Lo que escribes creo que no. ¿Ahora? Se veía antes, pero ahora ya no lo veo lo que escribe. La pantalla sí. Lo que escribe ya no se ve. Hay como una rayita roja. Bueno, ya no. Ajá, ya no. Yo sabía que algo estaba pasando. Ahora sí. ¿Ahora sí? Dale chance. Ahora está peor. Porque ahora está como todo, bueno, a mí me salió todo negro así como. Segundo. ¿Están viendo mi pantalla? No, está en negro. Vamos a ver. Un segundo. ¿Ven cuando escribo? Bueno, no estoy escribiendo, pero... Sí, yo creo que sí. Sí, ya ahora sí. Ya, ahora sí. Listo. Bueno, perdón ahí por el desfase. Voy a continuar. Entonces, ¿qué estamos hablando? Ah, sí, listo. Entonces, voy a hacer un segundito para pasar al siguiente. No me olvidé anterior. Entonces, la pregunta es, ¿verdad? Si se pueden estudiar las propiedades matemáticas digamos, de estructuras que cumplen lo mismo. Y, por ejemplo, les pregunté si estas estructuras, como estructuras, digamos, o como estructuras matemáticas, cumplen o no cumplen los mismos teoremas. Y acabamos de ver, pues, que no, porque en particular, por ejemplo, en los complejos pasa que existe un x, ¿verdad? Tal que x al cuadrado es igual a -1, por ejemplo. -1 es un número complejo, digamos, aquí me pueden decir, pero saben todo que usted no tenía -1 en el lenguaje, pero con un 0 y con un 1, y como -1 es el único elemento con ese que tenía la función, que a cada elemento lo mandaba al negativo y tenías el 1, entonces el -1 yo lo puedo escribir con el lenguaje en realidad, porque el -1 sería la imagen del 1, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, yo tendría que esto sería un teorema en los números complejos, pero no sería un teorema en los números reales. Entonces ahí nos damos cuenta que hay problemas, ¿verdad? Está muy, muy chévere esta idea de como que escribir como todos los axiomas que son ciertos o no para ciertas estructuras y ver qué propiedades cumplen, pero no es cierto que todas las estructuras que cumplen, por ejemplo, la teoría de cuerpos cumplen los mismos teoremas. Entonces tal vez hay que ser un poco más específico. Pero una cosa importante es que el lenguaje es importante. O sea, para nosotros, cuando yo me refiero a las verdades o a los teoremas que estoy estudiando, me refiero a los teoremas que yo puedo escribir en el lenguaje que estoy escribiendo, ¿verdad? O sea, el lenguaje que yo estoy usando es importante. Entonces, no es lo mismo tener lenguajes muy robustos con muchos símbolos a tener menos lenguajes. Entonces, la primera pregunta que nos hacemos en teoría de modelos es ¿qué puedo decir? ¿O qué conjuntos puedo definir? O sea, si yo estoy fijando un lenguaje y les estoy diciendo que el lenguaje es importante, pues ¿por qué es importante y qué tan robusto es y qué tanto puedo hablar? Si ustedes están aprendiendo un lenguaje normalmente, a ustedes les gustaría saber qué tanto se pueden expresar en ese lenguaje. Vean, por ejemplo, en el lenguaje de anillos yo puedo escribir cosas como esta, existencia de soluciones de ciertas ecuaciones. Yo puedo escribir en general, ¿verdad? Existencia de soluciones, es decir, para cualquier polinomio, ¿verdad? Porque cualquier polinomio, yo aquí me pueden decir, pero el 2 y el 3 no son símbolos del lenguaje, pero tengo el 1. Entonces, si tengo el 1, tengo el 1 más 1. Y si tengo el 1, tengo el 1 más 1 más 1, porque tenían la suma. Y ahí puedo ir definiendo y tengo todos los negativos y en realidad puedo hablar en el lenguaje de todos los otros números naturales en realidad, ¿ok? De cualquier polinomio con coeficientes en los enteros, yo podría hablar, digamos, podría decir que existen o que no existen soluciones, podría hacer cosas de la forma, para todo X existe un Y, tal que un polinomio ahí con 3 variables es igual a 0, ¿verdad? Con coeficientes en los enteros, yo puedo decir ese tipo de cosas, esas son cosas que puedo decir, o sea, que puedo decir en el lenguaje de anillos. Digamos que yo voy a fijarme diferentes estructuras o diferentes modelos que me cumplían los axiomas de cuerpos, o sea, diferentes cuerpos. Pero vean, yo escogí mis cuerpos favoritos, Q, R y C. No sé si son los cuerpos favoritos de todo el mundo, pero en fin. Entonces, veamos, por ejemplo, cuando yo empiezo a hablar de conjuntos. Entonces, digamos que yo tengo los elementos en Q que me cumplen esta ecuación, que existe un Y tal que X al cuadrado es igual a Y, por ejemplo. Entonces, esto me está definiendo de una u otra forma, eso es un conjunto, ¿verdad? Ustedes agarran un elemento en X, eso es un conjunto que me depende, me depende de la existencia o la no existencia de este Y, ¿ok? Entonces ustedes agarran un elemento un elemento de este conjunto y ¿quién sería? Un elemento en los racionales para el cual él es el cuadrado, existe un Y tal que X al cuadrado es igual a Y, ¿ok? Entonces ustedes saben cuáles elementos estarían ahí, cuáles no, pero es un conjunto que lo puedo definir, ¿ok? Puedo hablar de ese conjunto y podría ser vacío, podría no ser vacío. Yo me puedo hacer la misma pregunta, pero en vez de Q en R, ¿verdad? ¿Cuáles elementos cumplen que existe un Y tal que X al cuadrado es igual a Y? Ven que eso serían las raíces, ¿verdad? No todo elemento en Q tiene raíz, no toda la raíz es cuadrada, no todo elemento en R tiene raíz, entonces no todo el mundo está ahí, pero yo podría hacerme la misma pregunta en C, y C es un lugar en donde todo el mundo tiene una raíz cuadrada, entonces ahí ya todo el mundo empieza a ser más interesante, hay más gente, menos gente. En algunos lugares el conjunto puede ser vacío, en algunos puede no ser vacío, en algunos puede ser infinito, puede ser finito, y esas cosas pues van cambiando. Es decir, los conjuntos que yo puedo definir utilizando los símbolos que yo tengo van cambiando dependiendo del universo. Y aquí hay una cosa fundamental en teoría modelos, a nosotros nos importan demasiado los universos, además de los lenguajes. ¿Por qué? Porque la complejidad de las preguntas que nos hacemos cambian si cambiamos el lenguaje o si cambiamos el universo, ¿ok? Entonces no solamente cambia la complejidad con el lenguaje, también cambia la complejidad con el universo. No es lo mismo hacerme preguntas en estructuras muy robustas, con mucha estructura como los complejos, hacerme preguntas en lugares menos robustos que son normalmente más fáciles, pero en realidad son más difíciles como los naturales porque tienen menos estructura, tienen menos propiedades, entonces son más difíciles de estudiar. Entonces, los conjuntos que puedo definir, pues pueden cambiar dependiendo al modelo. Entonces, resulta que nos va a interesar, y esto nació de otra forma, pero nos interesaba estudiar, o les interesa a los matemáticos estudiar, les interesaba estudiar extensiones algebraicas de cuerpos y propiedades que cumplían las extensiones algebraicas de cuerpos. Y entonces los lógicos llegaron a decir, ¿ustedes sabían que una forma de estudiar eso puede ser estudiar todas las extensiones algebraicas al mismo tiempo, pero desde un punto de la teoría de modelos, ¿ok? Y nació la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados, o la teoría ACF, pero como teoría, ¿ok? Entonces, ¿qué son la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados? Esta teoría, yo no sé si alguno fue o no, al seminario que dio Alex, el coloquio que dio Alex la semana pasada, pero él hablaba de una noción que se llamaba modelo compañero. Nosotros vamos a hablar un poco de esta noción, pero es como encontrar, cuando queremos estudiar en teoría de modelos, como en el caso de teoría de modelos de cuerpos, las extensiones que cumplen ciertas soluciones de ecuaciones,
lo que hacemos de una u otra forma en teoría de modelos es decir, eso puede ser muy difícil, mejor estudiamos la modelo compañera, que va a ser la teoría que en cierta forma me axiomatiza las propiedades de estas estructuras que son existencialmente cerradas, es decir, que tienen soluciones, las soluciones de las ecuaciones que necesitamos de una u otra forma. ¿Cuál va a ser la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados? Digamos que queremos axiomatizar o encontrar las verdades de los cuerpos algebraicamente cerrados. Entonces metemos, pues todo cuerpo algebraicamente cerrado es un cuerpo, entonces metemos los cuerpos. Y ahora yo quiero ver si puedo escribir con algunos axiomas, no importa si son muchos, que todo polinomio de grado n, para todo n, tiene una solución, polinomio de una variable. Entonces, porque eso es una característica que define los cuerpos algebraicamente cerrados, ¿verdad? El tener polinomios, el tener soluciones. Entonces yo llego y pongo el siguiente axioma, y eso es importantísimo, y por eso yo a los estudiantes de 150 tal vez les hablo mucho de esto. Y es, a veces les hacemos muchas preguntas sobre, ustedes pueden escribir esta propiedad, por ejemplo, pueden escribir cierta propiedad. ¿Cómo escriben ustedes que este polinomio tenga una solución? ¿Cómo escriben ustedes esto? Eso es un poco alrededor de esto, ¿ok? ¿Cómo escribimos que todos los polinomios de grado n tienen solución? Por ejemplo, una pregunta. Porque lo que queremos es que todo polinomio de grado n tenga solución para todo n, ¿cierto? Y queremos ver si puedo escribirlo como axioma. Entonces, ¿qué significa que los polinomios de grado n tengan una solución? Pues bueno, los polinomios están determinados por una sumilla aquí, vea que eso sería x0 por y a la 0 más x1 por y a la 1 más x2 por y a la 2, ¿verdad? Hay hasta un xn por y a la n, ¿verdad? Eso es un polinomio, los coeficientes serían los x igual a 0, ¿verdad? Y voy variando sobre todos los x posibles dependiendo del cuerpo en el que esté. Entonces, cualesquiera coeficientes posibles, pues existe un y, ¿verdad? Aquí esto de que le pongo que es igual a 0 o el otro es para que sea exactamente los de grado n. No es que es la única forma de escribirlo, pero así funciona. Y que entonces existe una solución de este polinomio. Esto lo que está diciendo, fijando un n, es que los polinomios de grado menor o igual a n tienen solución. Eso es lo que están diciendo, ¿ok? Siempre tienen al menos una solución, no importa cuántas, pero al menos una. Usted mete, pero esta vaina, y eso es importante que lo noten, depende de n. Entonces no es un axioma, son infinitos, uno por cada n. Está el axioma, polinomio de grado 1, polinomio de grado 2, polinomio de grado 3, ¿verdad? Pero no importa, yo tengo una cantidad infinita de axiomas, a mí me gustan los conjuntos infinitos, yo puedo meterlos todos en un saco, voy metiéndolos los de n1 igual 1, n igual 2, n igual 3, meto todos, meto la teoría de cuerpos y eso me va a dar un conjunto de axiomas que van a ser los axiomas o los axiomas de la teoría de cuerpos algebraicamente cerrada. Cualquier elemento que y a esa teoría vamos a poner así, ACF. Cualquier estructura que satisfaga estos axiomas va a ser un cuerpo y va a ser algebraicamente cerrado. Entonces, por ejemplo, C lo cumple, pero R no lo cumple. R no. ¿Por qué R no? Porque R no cumple, que todo polinomio de grado n tiene una solución, un montón que no. ¿Ok? Pero C sí lo cumple. ¿Hay otros que lo cumplen? Y ahí los teóricos de modelos empezamos a trabajar esas preguntas. Primero, sí, hay un montón que lo cumplen. Hay infinitos que lo cumplen, hay tan grandes que lo cumplan como se quieran. Yo les había contado a los estudiantes de 150 que hay infinitos, tan grandes como uno quiera. Agarren el infinito más grande que quieran y hay un cuerpo algebraicamente cerrado de ese tamaño. Y eso uno lo prueba utilizando teoría de modelos muy fácilmente, utilizando un argumento de teoría de modelos que se llama compacidad, que es de las primeras cosas, bueno, tal vez no de las primeras cosas porque lo prueban no es tan trivial, pero es de las cosas que uno ve sí o sí en un curso de lógica. ¿Ok? Entonces, pero viene la otra pregunta, de nuevo, ya tenemos una teoría que parece ser más robusta, ya lo R, Q no la cumple, pero ¿será que todos los cuerpos algebraicamente cerrados satisfacen los mismos teoremas, en el mismo lenguaje? Entonces, ahorita yo estoy como haciendo, ¿verdad? Solamente el lenguaje de anillos. Y la respuesta es, o debería ser, no. ¿Y por qué no? Por la característica. Hay cuerpos algebraicamente cerrados de característica 0, pero también hay cuerpos algebraicamente cerrados de característica 2 o de característica P para P'. Entonces, la característica es algo que yo también puedo escribir. Aquí me disculpo con los estudiantes más jóvenes que tal vez no sepan un poco qué es la característica, pero vean la fórmula y así vamos a quedarlos más claro. Q, R y C son cuerpos que tienen característica 0. ¿Eso qué significa? Que 1 más 1 más 1 más 1 más 1, cuantas veces ustedes quieran sumar, nunca va a ser 0. ¿Ok? Los cuerpos de característica, por ejemplo, 2, es que eso no es cierto y que, por ejemplo, 1 más 1 sería 2. ¿Ok? Entonces, si ustedes agregan esta axiomilla de aquí, que sería decir que
1 más 1 más 1 más 1 más 1, n veces, nunca 0, para todo n igual, aquí hay infinitos axiomas, y lo meten a la bolsa. Ya vamos a tener otra teoría, porque es un conjunto de axiomas, y ahora sí, los cuerpos que satisfacen esa teoría, sí van a tener dos características cero. Entonces ahora yo les puedo llegar y decir, ¿se les ocurre que eso es cierto o no, que todos los cuerpos que están, que son modelos de esa teoría, son o no son, tienen los mismos teoremas? Satisfacen las mismas verdades. Aquí ya no es nada evidente, nada, pero la respuesta es sí. Y uno puede probar utilizando teoría de modelos, eso es un ejercicio inicial, digamos. Inicial, no es inicial, pero, inicial en modelos, digo. No inicial en lógica. Que esta teoría es algo que se llama completa, ACF0, que es de característica 0, y lo mismo si metemos cualquier característica, pero la fijamos. Es completo, y eso significa, pues eso, que las cosas, que todos los modelos de esta teoría satisfacen las mismas verdades. Eso es lo que significa, que no escritas en el lenguaje de anillos, pero eso es súper fuerte. Eso significa que cualquier vaina que ustedes escriben con los lenguajes de anillos, ustedes pueden escribir todos los para todos y todos los existes que quieran, y cualquier cosa súper complicada, hay muchos sí y todas las cosas raras que se les ocurran. Y si eso es cierto en algún cuerpo algebraicamente cerrado de característica 0, es cierto en todos. Y eso es súper fuerte. Y además es decidible. ¿Decidible qué significa? Es todavía más. Significa que existe un procedimiento, dícese un algoritmo, digamos que yo lo puedo pseudo programar, que toma como entrada una proposición escrita en el lenguaje de anillos y me determina si es verdadera o falsa, en cualquier cuerpo algebraicamente cerrado de características 0. Entonces, esta es la primera teoría, digamos, la primera teoría que uno ve cuando está llevando el primer curso de teoría de modelos, y la teoría más bonita en teoría de modelos, que hay todas las propiedades bonitas que ustedes se pueden imaginar en una teoría, en teoría de modelos, la cumple esta teoría. Y otra cosa súper mega cool de esta teoría es que cumple lo que se llama eliminación de cuantificadores. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablamos de lo que podíamos decir y no decir, y de qué conjuntos podíamos definir y no definir? Por ejemplo, y que hablamos como conjuntos de soluciones de ecuaciones y cosas de ese tipo. Como a nosotros nos interesa mucho qué tan difícil es un lenguaje o no, nos interesa mucho entender qué tantos conjuntos y qué tan complicados son los conjuntos que podemos definir. Y esta teoría dice, esta propiedad que se llama tener eliminación de cuantificadores, lo que me dice es que todos los conjuntos que puedo definir son triviales. ¿Qué significa triviales? Yo sé que los estudiantes siempre se quejan que nosotros usamos demasiado la palabra trivial, y que no es cierto. Pero ¿qué significa ser trivial? Trivial significa que los entiendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque básicamente toda cosa, no importa si ustedes quieren ver 3.500 cuantificadores y 10.000 ICOs, eso va a ser equivalente a una fórmula que no tenga ni un solo cuantificador. ¿Ok? Eso es lo que se llama eliminación de cuantificadores. Equivalente en el sentido en el que significan lo mismo, ¿ok? Definen las mismas cosas. Entonces yo me puedo despreocupar de fórmulas mega complicadas y preocuparme solo por fórmulas que no tienen cuantificadores, y esas no son tantas, son poquitas. Son básicamente polinomios y pues ecuaciones de polinomios. O sea, son básicamente, perdón ahí con el escándalo, son básicamente cosas de la forma P de X distinto de 0, P de X igual a 0 y combinaciones booleanas de esto. ¿Ok? Y CIOs de estas vainas. Son las fórmulas sin cuantificadores, son todas así. Y cualquier otra fórmula va a ser equivalente a una combinación booleana de vainas de este estilo. Entonces, eso lo que me está diciendo es que los conjuntos definibles son fáciles y que en el fondo la estructura de la teoría es fácil. Y a partir de ahí todo se vuelve maravilloso para esta teoría. Y estas de las teorías que cumplen cosas más bonitas. Les cuento que mostrar eliminación de cuantificadores en general no es algo tan fácil, es bastante difícil. Muchas teorías no la cumplen, no hay que agregar más símbolos. Y hay toda una cosa alrededor de saber cuántos símbolos agregar, si no los quito, etc. Entonces, digamos, es una parte difícil. Entonces, como les dije, modelo compañeras. ¿Qué relación va a tener la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados con la teoría de cuerpos? Ellas son amiguis y son la ACF es la modelo compañera de la teoría de cuerpos. En particular, ¿qué significa eso? Que todo cuerpo se mete dentro de un cuerpo algebraicamente cerrado. Eso, o sea, es fácil. Y que la teoría es existencialmente cerrada. ¿Eso qué significa? Pues en este caso, como son los cuerpos algebraicamente cerrados, suena algo trivial, pero en otros casos no es tan trivial. Existencialmente cerrado significa que siempre que ustedes tengan la existencia de soluciones de ciertas ecuaciones en alguien más grande, yo tengo M que sea un modelo, digamos, cuerpo algebraicamente cerrado, que está metido dentro de un M', y si él satisface
una solución, digamos, un existe X, digamos, P de X igual a 0, para un polinomio que solo tiene coeficientes abajito, entonces el de abajo también lo cumple. Es como una propiedad absorbente con respecto a la existencia de soluciones. ¿Ok? Entonces, como le dije, en los grupos algebraicamente cerrados pues está un poquillo tonto porque lo que está diciendo es que todas las soluciones de las ecuaciones son ciertas y ya lo sabemos. Pero en otras estructuras más difíciles o más complicadas, es muy importante esta propiedad. Entonces, esta noción de modelo compañera, y así fue como empezamos a trabajar en teoría de modelos, ayudándole un toque a resolver cosas de álgebra, fue darnos cuenta que estudiar las modelos compañeras era estudiar los lugares, las extensiones en donde habían soluciones de cosas bonitas que necesitábamos. Digamos, extensiones de cuerpos y cosas así. ¿Ok? Entonces, para todo esto hay que aprender, para hacer esto formal, hay que aprender lógica de primer orden, hay que hacer un curso de lógica, y yo no puedo llegar simplemente y contarles así en el aire, ¿verdad? Porque todo eso tiene mucha formalidad, pero a grosso modo, nosotros vamos a trabajar con lenguajes que van a tener, aparte del y, el o, el implica y etcétera, digamos, el existe, el para todo y los paréntesis, tienen funciones, símbolos de funciones, como el más o como el por, tienen símbolos de relaciones y tienen símbolos de constantes, entonces tienen diferentes tipos de símbolos. Por ejemplo, digamos, este es el lenguaje de anillos, como lo vimos, pero hay otros. Hay el lenguaje de anillos ordenados, que va a ser el lenguaje de anillos, pero meto un símbolo de relación para el orden. Entonces ya puedo decir, alguien es menor que alguien, ya puedo decir más cosas. Un lenguaje más robusto. Formalmente eso sería un lenguaje, y una teoría en ese lenguaje pues sería un conjunto de axiomas escrito con el lenguaje que yo determino. ¿Ok? Entonces las teorías cambian dependiendo del lenguaje. Una estructura pues va a ser un conjunto que va a ser como el universo, con un montón de símbolos a los que yo les pongo significado. Los símbolos solos no son nadie, los símbolos en mi estructura significan algo, pero yo lo tengo que definir. Entonces, por ejemplo, los reales, estas son dos estructuras que son bastante distintas. Este es solamente los reales con el orden, y estos los reales con todo este zambrote de cosas. Este mae dice muchas más cosas, este mae dice poco. Este solo puede, vea que ni siquiera puede decir uno más, ni siquiera tiene el uno dentro del lenguaje. O sea, en realidad este mae puede decir como para todo A es menor o igual, A es menor a A, por ejemplo. Podría decirlo, no importa si es falso o no, pero digamos, eso son cosas que podríamos decir en ese lenguaje. Para todo A es igual a A, pueden decir cosas de ese tipo. ¿Ok? Para todo A, para todo B, no sé. Podemos decir cosas de ese tipo, pero no tengo más cosas. Entonces son estructuras distintas, y su robustez a la hora de probar teoremas pues también es distinto. Lo mismo, ¿verdad? Si cambio en el mismo lenguaje, ¿verdad? Una cosa es tener R acá, otra cosa es tener Q, y su dificultad matemática cambia o podría no cambiar. Y parte de lo que nos interesa en matemática y en teoría de modelos es entender cuando cambios en el lenguaje o cambios en el universo me cambia la complejidad de mis teoremas, y eso es importante. Cosas como Z, ahí tengo un montón. Entonces uno se puede hacer la pregunta, por ejemplo, de qué tan diferentes son los teoremas en esta estructura, por ejemplo, con la otra. O sea, o qué tan diferente es probar cosas en uno con el otro. O sea, qué tan fácil es demostrar teoremas en uno en el otro. Esas son preguntas que uno se puede hacer dependiendo, digamos, de lo que quiera resolver. Típicas preguntas, digamos, adelante. ¿Qué tan diferentes son los teoremas? ¿Qué tan difícil es probar cosas? Etcétera. Un poquito como para que tengan idea de cómo se escribe normalmente, ¿verdad? Cuando yo tengo una teoría, recuerden, un conjunto de axiomas, tengo una de la estructura, yo digo que M es un modelo de T si satisface todos los axiomas de T, como había dicho antes, y escribimos así. Ese es como de los símbolos más importantes en teoría de modelos. Decimos que M es un modelo de T. Este cosito aquí significa ser un modelo, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué significa? Que satisface todos los axiomas que están en T. Entonces, uno puede hacerse varias preguntas, como cuáles características lógicas de mis teorías, o sea, ¿qué debe cumplir las teorías para determinar características o propiedades matemáticas de mis estructuras? O uno puede hacerse la pregunta cómo responder estas preguntas, ¿verdad? Y las respuestas primero deberían llevar un curso de lógica, y luego uno de teoría de modelos podría intentar llevar un mini curso de lógica rápido y enfocarse más en teoría de modelos. Pero esa es toda la primera parte de un curso de teoría de modelos, es explicarles un poco a ustedes cómo son las estrategias y cómo son las herramientas que nosotros utilizamos para poder entender cómo la complejidad de la teoría afecta o me da propiedades algebraicas de mis estructuras, y viceversa, también cómo las propiedades de mis estructuras me van determinando cosas importantes dentro de la teoría. Y la teoría de modelos es un va y viene entre el álgebra y la mate, en particular los que hacemos, digamos, cosas algebraicas, porque las propiedades de la teoría de modelos corresponden a propiedades algebraicas y viceversa. Entonces es como un diccionario que vamos pasando, digamos, del álgebra a la teoría de modelos. Por eso, digamos, en particular, yo me considero como mitad lógica y mitad alguien que hace teoría de cuerpos.
¿verdad? Porque todo el tiempo estamos utilizando herramientas de álgebra también. Entonces, y un punto clave en todo eso es que hay que entender sí o sí los conjuntos definibles. No podemos no entenderlos. O sea, entender los conjuntos definibles es prioritario para todo, ¿ok? Para entender los conjuntos definibles necesitamos entender que es una fórmula. No voy a darles la definición formal de esto, pero bueno, como les dije, usan las fórmulas, los símbolos del lenguaje que ustedes tengan, digamos el más, el menos, el por, y los símbolos usuales que tenemos en lógica, los cuantificadores, el y, el o. Y eso como lo hacemos en 150, construimos formulitas, hay un montón de reglas, y si yo quisiera hacerlo de esto formal, pues me tomaría más de tiempo, pero es un poco como la intuición que en matemática estamos acostumbrados a usar, ¿verdad? Yo escribo como para todo x existe y, tal que yo no sé, un polinomio ahí, p de x igual a 0 y no sé, q de x distinto de 0, por ejemplo, pero no puedo escribir para todo existe sin una variable, o no puedo escribir paréntesis y así nada más, ¿verdad? Entonces hay reglas a la hora de construir fórmulas que son importantes y que uno pues tiene que hacer esa parte técnica un poquito, pero la intuición es como clara. Voy a hacerles así como algunos ejemplos, ¿verdad? Digamos, yo tengo como formulillas, por ejemplo, para todo x existe un y, tal que x más y es igual a 0. Eso es un axioma porque no tiene dependencia de x y y. Todas las variables están cuantificadas. Esta fórmula, por ejemplo, es cierta en los enteros, ¿verdad? Todo elemento tiene su inverso negativo. Pues escribimos así. Los enteros con estos símbolos son modelos de esta fórmula. ¿Ok? Digamos, así lo escribimos. Por ejemplo, sería falsa en los naturales. Es un teorema que es cierto en los enteros y falso en los naturales, porque no es cierto que en los naturales todo elemento tiene su inverso. Entonces no es cierto. Entonces pasemos el tachito de lo que significa ser modelo. Y podemos empezar a ver cosas, podemos hacer fórmulas, esto lo vemos tal cual en 150, podemos tener, digamos, de forma muy informal, pero sí lo vemos, podemos tener formulillas que tengan como variables libres, como un x ahí que ronde por el universo. Entonces, por ejemplo, tengo la fórmula como para todo y, x más y es positivo. Entonces, ¿quién sería phi de 2? Para todo y, 2 más y es positivo. Entonces, diría algo que podría ser cierto o no, pero dependiendo, ¿verdad?, de quién es el x que yo sustituyo. Entonces, phi de 2, por ejemplo, sería cierto en los números naturales. Cuando ustedes pueden meter elementos, eso es importante, se pueden meter como elementos dentro, que estén en el universo, dentro de las variables que están solas por su vida y preguntarnos si esos teoremas son ciertos o no, ¿ok? Y eso es como importante. Y así, ¿verdad? Podemos ver phi de 0, podemos ver si phi de 0 es falsa o no, si es cierta o no, etcétera, en ciertas estructuras. Por ejemplo, en los naturales no es cierto, ¿ok? Por ejemplo, o phi de 2, digamos, serían tampoco ciertas los números reales, y así podemos hablar y definir conjuntos, y por ejemplo, los conjuntos en N, vamos a ver cómo lo estamos definiendo aquí, los elementos de N que cumplen esta fórmula. Entonces serían, ¿cuáles elementos de N cumplen esta fórmula, verdad? O ¿cuáles elementos de N cumplen que para todo Y es mayor a 0? Pues sí, como los números de N siempre son positivos, ¿verdad? El único que no lo cumple es el 0, porque 0 más 0 no es mayor a 0. Entonces, cualquier elemento que no sea el 0 lo cumple, ¿verdad? Bueno, sí, tomamos a 0 dentro de los naturales. Entonces, podemos definir conjuntos a partir de fórmulas. Podemos definir, digamos, esta fórmula es un poquito más complicada, ya casi voy a acabar, y voy a decirles solamente algo rápido, pero por ejemplo, esta fórmula me define el sucesor digamos, dice Y es el sucesor de X para el orden, ¿verdad? Porque está diciendo que Y es más grande que X, y que cualquier otro Z que sea más grande que X es o Y o es más grande. O sea, que Y es el que sigue inmediato, ¿ok? Esto me define que es el sucesor en el sentido, digamos, como los números naturales, el 2 es el sucesor del 1. Entonces, digamos, en Z me definiría, por ejemplo, el gráfico de la función sucesor, mientras que en R me define el conjunto vacío, porque en R ningún elemento cumple, digamos, si ustedes sean un X cualquiera, no hay ningún Y que cumpla esa propiedad. Que en R la gente está todo el mundo uno encima del otro y no hay espacio, no hay esta noción de sucesor. Entonces, muy importante es eso, ¿verdad? Que nos estamos enfocando en entender los conjuntos definibles, en cómo son las verdades, en qué puedo decir y en qué no puedo decir. Una de las cosas que con las que yo he trabajado mucho son con cuerpos que tienen órdenes. Entonces uno podría trabajar con el lenguaje de anillos y con un orden en particular y definir la teoría de cuerpos ordenados, que está dada por los axiomas de cuerpos ordenados. Es decir, yo tengo un cuerpo, ¿verdad? Tengo una multiplicación, una suma, una resta, todo eso, pero además tengo un orden que se comporta bien con la suma. O sea, que si yo sumo elementos positivos es positivo y etcétera, ¿verdad? O sea, todas las propiedades de un orden usual, como es en R o en los complejos. Y, por ejemplo, digamos, vendría
los números reales o los números racionales son todas cosas ordenadas que cumplen los modelos de esta teoría. Son modelos de la teoría de cuerpos ordenados. Sin embargo, los complejos no, porque los complejos no se pueden ordenar, porque el hecho de que haya un elemento que el cuadrado menos uno me rompe la posibilidad de ser ordenado. Y así, digamos, no quiero entrar más en detalles, pero así podríamos empezar a trabajar con teorías más complicadas. Entonces podríamos intentar, ya entendimos la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados, podríamos intentar entender si hay una forma como de axiomatizar R. Digamos, ya vimos que la teoría de cuerpos algebraicamente cerrados pues no es tan difícil, pero R, digamos, y hay una forma, digamos, que es la teoría, no quiero entrar en detalles, pero existe otra teoría que sería la teoría de los cuerpos real cerrados, que es la misma idea, es la modelo compañera de los cuerpos ordenados. Entonces esta es la misma intención. Yo tengo un cuerpo ordenado como R o como Q, y quiero estudiar las extensiones ordenadas que cumplen ciertas soluciones de ecuaciones. Obviamente, cuando tengo un orden, no tengo soluciones de todas las ecuaciones, pero tengo de algunas, y quiero estudiarlas. Entonces, estudio la teoría, la modelo compañera de la teoría de cuerpos ordenados, y esa va a ser la teoría de cuerpos real cerrados. Igual hacemos todo este mismo análisis. No quiero entrar en detalles de la axiomatización, si les interesa, pueden verlo. Pero entonces, esta axiomatización me dice un poco, digamos, me determina un poco las propiedades que tienen que tener un cuerpo ordenado para ser existencialmente cerrado, que es decir, que siempre que haya soluciones en una extensión, hay soluciones en mí. O sea, son los cuerpos más robustos que sean ordenados en ese sentido. Son los cuerpos más cool que son ordenados, porque tienen las soluciones de las ecuaciones que necesito, siempre. Y estudiar estos cuerpos me produce propiedades dentro de entender mejor las propiedades dentro de las extensiones algebraicas ordenadas, por ejemplo. ¿Okay? Entonces eso es un poco como la intención, digamos, dentro de estas cosas. Una cosa importante es que, bueno, Tarski mostró, como él dijo, que se acuerdan que Tarski era como el papá definitivamente de la teoría de modelos de este man. Él mostró que la teoría de cuerpos real cerrados es completa también y es decidible, entonces es súper chido porque esos axiomas que están aquí, que no voy a hablar de qué son, pero es una cantidad de axiomas que no son tantos, solo esos axiomas me muestran, o sea, si usted tiene un saco con solo esos axiomas, cualquier cuerpo ordenado que cumpla esos axiomas cumple los mismos teoremas. Y eso yo no sé, o sea, pero suena una vaina súper difícil, pero en realidad la prueba no es tan difícil, utilizando el hecho de que los cuerpos reservados también cumplen algo que se llama eliminación de cuantificadores, ¿se acuerdan lo que vimos? Pero utilizando el orden. Entonces es muy importante porque entonces Tarski mostró que la teoría de cuerpos reservados es súper cool, es completa, es decidible, es más difícil que los cuerpos algebraicamente cerrados, bastante más difícil, pero es fácil, o sea, es bonita. Y eso es otra teoría súper importante. Y aquí quiero hacer una pequeña anotación importante, la teoría de R, por decirlo de alguna forma, digamos, que es los cuerpos real cerrados, o la teoría de C, que serían los cuerpos algebraicamente cerrados, son fáciles, son teorías chivas, sencillas. La teoría de N, digamos, o sea, los axiomas de Peano, por ejemplo, son teorías difíciles. En los lenguajes de anillos o en anillos ordenados, Q, difícil. Z, difícil. Entonces hay una pregunta de ¿cuándo pasamos de fácil a difícil entre cosas que parecen muy similares? Y la respuesta a eso no son fáciles de ver, pero les puedo contar. Uno puede definir los naturales dentro de los enteros. O sea, uno puede escribir y decir, si ustedes están trabajando en la estructura de los enteros, pueden llegar y decir, los naturales son los más que cumplen esta fórmula. Si están trabajando dentro de los racionales, ustedes pueden decir, los enteros son los más que cumplen esta fórmula. Y hay una fórmula. De hecho, la de Z dentro de Q la hizo Julia Robinson y no es nada trivial, pero existe. Nada trivial tiene. O sea, la original de ella tenía como millones de cambios de cuantificadores. O sea, era una cosa terrible. Pero es imposible, y esto, si no es tan fácil verlo, es imposible definir N, Z o Q dentro de R. Y eso es súper fuerte, porque aquí está la naturaleza de la dificultad de estos tres maes versus de R o de C. Tampoco lo puedo definir dentro de C, pero sí puedo definir R dentro de C. Entonces, ¿ven la dificultad o la no dificultad del lenguaje? Hay cosas que yo puedo definir fácilmente, como por ejemplo R dentro de C, o por ejemplo N dentro de Z, pero hay cosas como N que no puedo definirlos dentro de R. O sea, yo no puedo hablar, si yo me posiciono, en teoría de modelos nos posicionamos como en una estructura y solo tenemos lentes para ella en ese lenguaje. Si yo me posiciono en los reales con el lenguaje de anillo, yo no veo a los naturales, no los veo, ellos están ahí, ellos existen, pero en mi lente de teoría de modelos no me deja verlos. Entonces yo no puedo hablar de ellos específicamente.
Y eso es importantísimo, porque eso es una dificultad súper grande para poder, pero en realidad, bueno, porque hace que las cosas complicadas de N se escondan. ¿Ok? Digamos, estos teoremas difíciles de probar de N, digamos, que no puedo probar ni no probar, se esconden. No los veo en mis lentes de teoría de modelos, porque yo no puedo distinguir a N. Y eso es sumamente importante. Entonces, un poco como para contarles el final de todo esto, es que las teorías, digamos, esto nació por un trabajo de Chela, que es uno de los grandes lógicos que viven actualmente. Chela intentó, voy a limpiarme esto porque esto es un poquito, y quiero hablarles un poquito. Chela desarrolló, estaba investigando otra vaina, no importa, pero Chela desarrolló una cosa que se llama la teoría de la clasificación. Él estaba intentando hacer otra cosa, pero se dio cuenta de que las teorías, digamos, a los teóricos de modelos nos interesa las teorías y qué tan difíciles son. Por ejemplo, la teoría de los cuerpos algebraicamente cerrados, la teoría de los cuerpos reservados y otras. Entonces, él se dio cuenta que había como diferencias combinatorias en la forma en la que eran las teorías, que me hacía que desde un punto de vista de teoría de modelos, una teoría fuera más difícil que otra, o más compleja que otra. ¿Ok? Desarrolló toda una vaina que se llama la teoría de la clasificación, que me clasifica las teorías según su complejidad. Y a partir de ahí, o sea, este fue el inicio de la teoría de modelos moderna. Bueno, en realidad empezó un poquito antes con Morley, pero lo siguió Chela. Desarrolló toda una vaina súper cool, porque definió todo un universo donde las teorías están clasificadas según su complejidad. Entonces, por ejemplo, aquí las estables son las teorías más fáciles, las más sencillas. Y los teóricos de modelos que hacen teoría de modelos pura se han dedicado a entender solamente las propiedades de cualquier teoría que esté en este lugar. Por ejemplo, los cuerpos algebraicamente cerrados están acá, los espacios vectoriales, los grupos libres, hay un montón de vainas fáciles que están acá. Entonces, cualquier teoría que sea estable, y hay una definición de eso, son las teorías que cumplen cierta propiedad, en particular que no se pueden definir órdenes dentro de ellas. Son teorías que entendemos muy bien desde el punto de vista de teoría de modelos. Hay toda una maquinaria que se hizo por muchos años que se llama la teoría de la estabilidad, que es para poder definir o entender las propiedades modeloteóricas de las teorías dentro de las teorías estables. Entonces, ya yo sé que no importa si sean teorías distintas, los cuerpos algebraicamente cerrados o los grupos libres o los espacios vectoriales o los cuerpos diferencialmente cerrados, digamos cuando tengo derivadas, todos los que estén ahí cumplen ciertas propiedades modeloteóricas bonitas y eso es importante. Luego él se dio cuenta que no todas las madres estaban ahí, entonces había como que salir del universo, eso se le llama el paraíso en la teoría de modelos, salir del paraíso y también investigar un poquito teorías menos fáciles. Entonces él se dio cuenta que habían dos teorías particulares importantes, que serían las NIP y las simples. Aquí estarían los cuerpos real cerrados, o en particular R. En particular los cuerpos ordenados, todas estas cosas bonitas, grupos ordenados, etcétera, son teorías que están acá, que son NIP. Entonces son un poquito más difíciles desde el punto de vista de la teoría de modelos, pero cumplen propiedades bonitas aún así. Y se estudió toda la teoría de modelos de estas teorías, y lo mismo para las teorías simples, que por cierto yo odio este nombre porque no son tan simples, y no sé por qué se llaman así, pero bueno, por ejemplo, el grafo aleatorio está acá, o los que conocen un poquito, los cuerpos pseudofinitos está acá, o los cuerpos pseudoalgebraicamente cerrados, que yo trabajé un tiempo, o que sigo trabajando con ellos, están ahí también. Y también, ¿verdad? Durante muchos años estudiamos en teoría de modelos propiedades puras de estas teorías para poder traducirlas a propiedades matemáticas y ayudar a mostrar propiedades algebraicas utilizando propiedades de teoría de modelos. Y luego hay una clase que está la más chiva de todas, porque esta es en la que yo trabajo, que son los cuerpos, y por supuesto es completamente arbitrario lo que dije, que son las teorías NTP, son un poquito más complejas que las otras, pero son suficientemente lindas dentro del área de la teoría de modelos. Todavía no nos salimos al desastre. Aquí afuera están cosas como la teoría de conjuntos o la aritmética, que desde el punto de vista de la teoría de modelos son un desastre y son súper complicadas, y todo lo malo que pueda pasar pasa ahí en teoría de modelos. En cambio, digamos, las teorías de NTP todavía son teorías que tienen ciertas propiedades modeloteóricas bonitas. Aquí no hay tantos ejemplos, debo decir. En mi tesis yo trabajé con unos cuerpos que se llaman pseudo real cerrados. He expuesto varias veces sobre eso. Son cuerpos que son amiguis del R, digamos, pero tienen varios órdenes y son chidos. Son como los primeros ejemplos de estas teorías. En realidad no habían muchos ejemplos antes, y ahora han salido más con cosas con valuaciones, cosas con, bueno, también están los cuerpos pseudo periódicamente cerrados, pero hay otras cosas
con valuaciones o cuando usted mezcla, digamos, evaluaciones y órdenes y cosas similares. Entonces ahora hay muchos más ejemplos. Yo sigo trabajando en esta área de acá, en modelos de estas teorías. Entonces lo que quería decirles un poco era que, y aquí termino, era que esto me está determinando, ¿verdad? Digamos, la nueva teoría de modelos o la teoría de modelos actual, una buena parte, no toda, estamos dedicándonos a estudiar este universo un poco, entender dónde ponemos, en qué lugar. Esa es una división súper pequeña, ¿verdad? Eso se subdivide en un montón de cosas y tiene otro montón de subdivisiones importantes, etcétera. Eso es como el diagrama básico. Entonces nos dedicamos un poco a entender qué tan difíciles son estas teorías, qué tan complicadas son, qué hipótesis podemos ponerle o no para tener como lugares donde las teorías no sean tan difíciles y cómo traducir, eso es muy importante. Una vez que ustedes logran emplazar una teoría dentro de alguno de estos lugares, ustedes ya ganan desde el punto de vista algebraico. ¿Por qué? Porque ustedes hacen una traducción, ustedes ya saben, esta teoría es NTP2, listo. Entonces cumple este montón de propiedades modelo teóricas. ¿Pero qué significan esas propiedades modelo teóricas desde el punto de vista de álgebra? Y esas propiedades se traducen en teoremas algebraicos, porque ya lo hicimos para todas las teorías que cumplen eso, en particular para eso. Y al revés también, ¿verdad? O sea, las propiedades algebraicas nos dan la luz, cuando hacemos teoría de modelos pura, sobre cómo trabajar con las teorías desde la forma general o sobre cómo irlas agrupando, ¿ok? Entonces es un poco lo que yo hago ahora. Quería terminar un poco con una mega intuición hiperinformal de lo que yo hago ahora sobre la teoría de modelos, pero los invito a que si están interesados en lógica, van a aprender más, pues que me busquen a mí o a Rafa o a Ronald o a Jorge o a cualquier otra persona cercana a lógica que nos pueda orientar y que las pueda orientar y si tienen más preguntas pues me aviso y voy a terminar acá. Muchas gracias, Sami, por la charla. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. ¿Alguna vez habían visto una charla de lógica? Bueno, no los perdí tanto, cumplí con mi propósito un poquito.